Ahora vamos a ver un método de evaluación del pulmón en plena actividad de trabajo. Este método, jóvenes, que voy a explicar ahora, lo vamos a usar, adelante, pasen libremente, lo vamos a evaluar casi como en 5 o 6 clases. Y 2 prácticas completitas tienen que ver con esto. Por favor, presten atención, ¿de acuerdo? Presten atención, les prometo acabar no más allá de las 8:30. ¿Qué? Muy bien. Mientras llegan sus compañeros, aprovecho para volver a decirles oficialmente el examen, ¿cuándo es? El domingo. Domingo 5 de la tarde. Tienen tiempo para estudiar, Gracias a su delegado. Estuvo así. Y el doctor Valenzuela, que nos aceptó también, y la dirección. Avancemos. Hay un aparato que se llama espirómetro. Como su nombre indica, mide, pero tiene ciertas características. Tiene que convertir el flujo turbulento a laminar para poder medirlo. ¿De acuerdo? Entonces, este aparato, el momento que vamos a estar usándolo, ya sabemos, convierte el flujo turbulento en laminar. ¿Y por qué esto es importante? Porque una parte del examen implica en botar todo el aire que ustedes pueden en un segundo. Y si yo boto el aire con fuerza, ¿qué flujo produce? Turbulento. Pero el equipo se encarga de hacerlo laminar y de poder medir. Muy bien. El flujo laminar pasa por un equipo que me mide la cantidad de aire. Es un neumotacógrafo. Me mide la cantidad de aire y pasa a otro dispositivo que me da curvas. Entonces, pero ya son expertos en curvas ustedes, así que vamos a entender muy bien este equipo porque es importante. Tal vez aquí están. La curva que me va a producir principalmente son 2 curvas. Hay un patrón que vamos a identificar y la curva, la gráfica, volumen-tiempo. Muy bien. Vamos a hacer un breve recuerdo de las capacidades y volúmenes pulmonares. Capacidad pulmonar total, ¿recuerdan? Volumen nidal. El volumen que de aquí va hasta el final, ¿cómo se llama? Volumen de reserva inspiratorio. De aquí para abajo, volumen de reserva expiratorio. Ahora, ustedes están respirando su volumetría. Y les decimos, ahora colóquese la boquilla. Vamos a obturar la nariz. Pince la nariz. Y ahora le decimos, tome todo el aire que pueda. Y entonces sobre el volumen tidal ustedes ingresan el volumen de reserva inspiratorio. Y están aquí arriba. Y ahora, ya se les explicó previamente, ahora boten todo lo que pueden de aire a la mayor velocidad posible. Olvídense de la pobre presión intrapleural que se va hasta arriba y todo se abre y ustedes botan lo más que puedan porque saben que les vamos a medir cuánto aire botaron en un segundo. Pero ustedes siguen respirando, no dejen, no. Botan y tienen que botar todo. Tienen que llegar ¿a dónde? Al volumen residual. Como no van a demorar, en un segundo no van a hacer todo eso, siguen ustedes expirando por lo menos hasta 12 segundos. Si es como reloj es bastante tiempo. Mínimo 6 segundos. Bueno, los chiquillos, los adolescentes, ya voy por lo menos 3 segundos, pues, ¿no? Porque, ya no aguanto. 3 segundos por lo menos tienes que expirar. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Es un examen para medir los volúmenes pulmonares, para medir la fuerza de la expiración. Recuerdan que en la expiración, ¿quién se opone más? Las vías respiratorias. Las vías respiratorias se oponen más a la inspiración o a la expiración. A la expiración.
Y entonces las enfermedades pulmonares que tienen fenómenos obstructivos los vamos a poder diagnosticar. Y como yo también tengo que llenar todo este aire, si mi pulmón está fibrosado y no tiene muy buena compliance, ¿voy a poder llegar hasta acá? No. Y el volumen que voy a botar va a ser menor y también entonces me ayuda a detectar las enfermedades restrictivas que no me permiten tomar mucho aire. Por favor, terminen la clase conociendo cómo diagnosticar una enfermedad restrictiva, cómo diagnosticar una enfermedad obstructiva y cómo diagnosticar una enfermedad que tenga las dos, que sea mixta. ¿De acuerdo? Eso tengan en mente a medida que vamos avanzando. Muy bien. No voy a demorar mucho aquí, es la explicación del examen, ¿no? Recuerden, es un examen que me invita a tomar todo el aire, llenar mi capacidad pulmonar total y luego mi capacidad vital, que es el volumen expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio, es inspiratorio y volumen tidal, lo tengo que botar lo más rápido que pueda y botarlo completamente. Y me van a medir cuánto aire boto en el primer segundo y cuánto aire boto en total al final de la expiración, que por lo menos debe durar más de 6 segundos. Si es posible, 12 segundos. ¿De acuerdo? En eso consiste la espirometría. Ya habíamos explicado que convierte flujo turbulento en laminar y me da gráficas y volúmenes. Lo vamos a comprender a medida que avancemos. Muy bien, acá tenemos precisamente la espirometría. Miren, de acá soplo y mido cuánto volumen tengo en el primer segundo. Pero sigo soplando hasta el final de la expiración. Y si boto todo, ¿qué me debe quedar? Lo único que la espirometría no mide: volumen residual. ¿Perfecto? ¿Vamos? Acá tenemos las dos curvas que nos da la espirometría. Partimos de cero y como soplo con toda mi alma, en el primer segundo casi boto todo. Pero el resto sigue saliendo hasta el segundo 12. ¿De acuerdo? ¿Cuánto creen ustedes que voy a botar aquí de volumen? Ustedes que son jóvenes probablemente estén botando del 85 al 90% de todo su aire pulmonar en un segundo. Porque a menos que sean asmáticos no van a poder. Pero si están limpios, sanitos, no hay ningún problema, más del 80% del volumen total lo van a botar ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Y el resto lo van a botar lentamente hasta los 12 segundos. Si yo grafico el flujo con el volumen, miren, en el primer segundo tengo mi pico aquí, en un segundo, y luego voy bajando, bajando en una pendiente que, miren cómo es la forma de la pendiente. Y acá tengo ya una pequeña curvita para botar lo único. ¿Cómo es mi pendiente? Una tendencia natural de bajar, no tiene deformidades. Ahora, solamente muy brevemente, porque ustedes lo van a leer allí. Ustedes saben que el paciente, ¿no? De pronto toma, se pone a toser, me malogró todo, no sirve. Entonces, tenemos que medirle varias veces, no más de 8, hasta tener buenas espirometrías por lo menos 3 veces. Que entre esta prueba y esta prueba que sea buena, no haya más de 60 o 100 centímetros de diferencia. Porque de repente me hace bien, pero aquí tengo un volumen en un segundo de 3 litros y en el otro de 4 litros. No, eso no me valen esas pruebas. Mucho volumen de diferencia. Tiene que haber poco volumen de diferencia. No tiene que haber artefactos. Estas curvas no pueden ser a medias, ¿no? Algunos, ya señor, comience. Se empieza a alistar el paciente. No. Tiene que empezar de frente. No puede demorar, porque estamos midiendo el tiempo. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, educando al paciente con paciencia, con todo. Obviamente, si es asmático, tiene que haber puesto su broncodilatador para respirar bien. No, hay un número de horas, no menos de 4 horas, que no debe usar broncodilatador. ¿Debe tomar café? De preferencia, puede comer, pero no comer cosas que alteren la respiración. El café es una de ellas, no puede
haber tomado licor, no puede haber fumado tampoco, porque si no va a ser alterado. Hay una serie de condiciones que están en las primeras diapositivas que he pasado y ustedes, o si no, van a seguir y no vamos a demorar para no hacerlos quedar hasta muy tarde. Acá tienen las indicaciones, es para diagnosticar, para evolucionar una enfermedad ya diagnosticada. Es obligatorio en los exámenes laborales anuales, todo el mundo ahora se hace su espirometría, por razones epidemiológicas, en el caso de COVID, por ejemplo, se empezó a usar bastante, para prevenir, ¿no? Yo vengo fumando 20 años y no me pasa nada, haga su espirometría para ver que no le pasa nada. Muy bien. Tienen contraindicaciones relativas, algunas absolutas. Al final, todos estos cuadros de contraindicaciones, jóvenes, a medida que va cambiando la ciencia y va evolucionando, van mejorando algunas cosas, se van haciendo muy relativas. Al final, tengan en mente siempre algo: riesgo-beneficio. Porque igualito le van a contestar al juez si algo pasa, ¿no? Si es más riesgo que el beneficio que va a tener el paciente, ¿le hago o no le hago? No. Porque lo puedo dañar y, no, es que yo quería saber estito. Oiga, ¿para eso? Y mire, el paciente está en UCI. Ahora, si el beneficio es grande y el riesgo es menor, ¿le hago o no le hago? Sí, señor, porque si yo no le hago esto, mire, de repente se suspende su cirugía. Usted necesita ese tratamiento, pero tengo que descartar esto. Entonces, en todo examen que ustedes impliquen, en primer lugar, lo que les dije en la práctica, no se hace a ver qué sale. No. Los exámenes son razonados, es un razonamiento clínico. Y 2, riesgo-beneficio. ¿Realmente esto le pone en peligro al paciente? Muy bien, ¿qué tanto le pone en peligro y qué tanto me beneficia a mí en el tratamiento o al paciente en recibir el tratamiento este examen? Cuando supera el beneficio al riesgo, le hago la espirometría y todo lo demás que alguna vez ustedes tengan que indicar. Muy bien. Y aquí vamos, pasos para recibir, ya les he explicado esto también. Vamos a avanzar, por favor, ya está. No hay nada más aquí de interesante. Muy bien. ¿Qué parámetros medimos? 3 cosas medimos. Hay un montón de datos que van ustedes a ver, pero 3 cosas graves. Primero, lo que les debe haber llamado la atención, ¿no? Voy a medir cuánto fue mi volumen total. Pero no le llamo capacidad vital. ¿Por qué no le llamo capacidad vital? Por el hecho de que lo he hecho a la fuerza. Entonces, ¿qué le llamo? Capacidad vital forzada. Pero es mi volumen casi total. Porque ¿solo qué volumen le falta ahí? Volumen residual, y ya tengo mi capacidad pulmonar total. Pero ojo, no mido el volumen residual. La espirometría no mide el volumen residual. Para eso hay otros métodos. Pero todos los demás volúmenes sí. Pero con la característica que es forzado. Muy bien, ¿qué otro parámetro es importante? Lo que voto en un segundo. El volumen expirado a la fuerza, forzado en un segundo. ¿Y cuál es el tercer parámetro importante que no me debo olvidar? ¿Cuál es la relación de estos dos? Pongo en el numerador volumen expirado forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada. O sea, ¿qué tanto eso que he botado en un segundo? ¿Qué porcentajes del todo? 3 cosas que me interesan en la espirometría: capacidad vital forzada o volumen total forzado, lo que expiré en un segundo y la relación entre estos dos. Ahora, vamos a la relación entre estos dos. O sea, el volumen expirado forzado en un segundo con la capacidad vital forzada. Este es el numerador y este es el denominador. Ahora, imagínense, ¿no? Yo estoy feliz, tranquilo. Quiero saber mi capacidad vital. Muy bien, entonces mi capacidad vital va a ser: voy a inspirar lentamente y voy a expirar lentamente y me tomo todo el tiempo del mundo. Esa es una capacidad vital lenta. Pero ahora yo les pregunto, en el volumen real, ¿será muy diferente la lenta que la forzada? ¿Será que en alguno tomo más aire que en el otro? O sea, teóricamente, ¿qué cosas son? Deberían ser iguales, solo que uno y el otro, ya está. Pero debería ser el mismo volumen, ¿o no? Bueno, sucede que hay pequeñas diferencias.
pero a motivo de lo que les espera escuchar en las prácticas, vamos a asumir que son iguales. Porque hay una fórmula donde yo pongo esto, el volumen expiratorio forzado en un segundo en el numerador, y acá abajo pongo la capacidad vital lenta. Y a esa relación yo le llamo índice de Tifenau. Índice de Tifenau. Lo van a googlear ustedes, ¿no? Índice de Tifenau. El índice de Tifenau tiene como numerador, ¿qué cosa? La capacidad vital lenta. ¿Pero qué acabamos de decir? Que vamos a asumir que son iguales, la lenta que la forzada. Y entonces al índice de F, volumen expiratorio forzado en un segundo, sobre la capacidad vital forzada, le vamos a dar el nombre de índice de Tifenau. Y ya me van a entender por qué cuando vayan a las prácticas. Si no lo dicen así, le van a decir que no saben nada. Así que no se olviden. Ya les expliqué el índice de Tifenau, porque el problema está que cuando ustedes lean, van a encontrar que este no es el índice de Tifenau. Y es cierto, esto no es el índice de Tifenau. El índice de Tifenau es capacidad vital lenta. Pero aquí lo estamos asumiendo como igual. Porque en realidad la capacidad vital tiene el mismo volumen. Solo es el método de medir. Uno es lento y el otro es forzado. Muy bien, sigamos. Muy bien. Hay algunos criterios de aceptabilidad, esto les voy a explicar porque de repente leyéndolo nomás no va a ser fácil. Miren, acá tienen las tres espirometrías. El paciente tomó rápido el aire y miren cómo lo botó. Parece que no. Acá no tomó todo y no sopló bien. Por aquí tomó, acá y acá tomó otro poquito porque sintió que podía más. ¿Vale? No vale. No vale. Tienen que ser ondas iguales. ¿Y mínimo cuántas? Tres. Muy bien, lo que mide la prueba ya está. Ya les hemos mencionado. Ventilación expiratoria forzada en un segundo, la capacidad vital forzada y el índice de Tifenau. Muy bien. Vamos a detenernos en las gráficas una última vez antes de terminar la clase con los casos clínicos obstructivos, restrictivos y mixtos. Miren cómo debe ser la expiración rápida hasta el primer segundo. Rápida. Y luego sigo expirando hasta los 6 segundos mínimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué acá no sigue subiendo más rápido? Porque ya no se puede. Lo que queda es poquito de volumen y va saliendo lentamente. Y si ustedes sienten que van a seguir soplando, no hay problema. Muy bien, ahora en la curva flujo, miren lo que pasa. Ustedes botan rápidamente en el primer segundo. Tienen su pico de flujo expiratorio. Luego siguen expirando lentamente y acá está la inspiración. Muy bien. Curva de flujo volumen. ¿Estamos? Lo van a entender cuando vayamos a las... Este es un reporte, miren, miren todo lo que les dan aquí. Pero ya les dije que ¿cuántos son los importantes? 3. La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y la relación de los dos. Vamos a mencionar otra cosa también. Como damos el peso, la talla y ciertas características que ustedes acá lo pueden estar viendo del paciente, hay un valor que se llama predictivo o predicho. Y entonces se hace la prueba. Esto predicho es como lo que deberías lograr teóricamente. Y las pruebas, se seleccionan las 3 mejores pruebas, y la mejor prueba en este caso es esto, miren, no necesariamente sale de acuerdo a lo predicho. Pero siempre hay que tomar el predicho porque es importante. Si no, ¿a qué me van a comparar? A lo que corresponde a mí. Porque es diferente si me hacen la espirometría a mí, por ejemplo que tengo 66 años, y le hacen la espirometría a alguien de ustedes de 20 años. Si ¿los mismos valores es para los dos? No. Para mí mis valores van a ser un poco menores y de él van a ser un poco mayores. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Acá tienen un ejemplo.
Estos son los predichos. Y esto es el examen. De acuerdo al predicho, ¿cuánto tiene que haber votado este paciente en el primer segundo? 81% de su capacidad pulmonar forzada. ¿Cuánto votó? 78.8, un poquito menos. Pero lo normal es que vote más del 70%. Todavía está normal. Miren sus curvas. Todo esto es lo que les da la espirometría. Muy bien, avancemos ahora. ¿Qué pasa con el obstructivo? En el primer segundo, esto es lo que debió haber ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vota? Menos. Entonces, primera cosa para interpretar un patrón obstructivo, ¿qué cosa es? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor. Ya les voy adelantando que ¿cuánto se espera que voten el primer 80%? Entonces, en este caso, ¿cuánto será? Menos del 80%. Ahora, miren bien la curva. Obviamente, no voy a llegar a tanto volumen en el primer segundo, me quedo por aquí nomás. Pero todo lo que sigo votando, como tengo obstrucción, miren esta curva. Una concavidad. ¿Se acuerdan cómo era la curva normal? Bajaba por acá la línea, ¿no es cierto? ¿Cómo es el patrón obstructivo? Esta concavidad. Entonces, cuando ustedes tengan el volumen expiratorio forzado del primer segundo disminuido y esta forma de la curva, ustedes ya pueden decir, posiblemente es un patrón obstructivo. ¿Sigamos? Nuevamente, miren, en el primer segundo, ¿cuánto llegó? Hasta aquí. Debió haber llegado hasta aquí. 3.6 litros debió haber llegado. ¿Cuánto votó? 1,5 litros nada más. 1,5 litros nada más. Y ahora, ¿cuánto es la relación? Debió haber sido 80%. ¿Cuánto ha logrado votar en la relación en su índice de Tifenó? 50%. Entonces, si yo complemento esto de aquí, volumen expiratorio forzado menor al 80%, una curva con concavidad y al mismo tiempo un índice de Tifenó 50%. ¿Qué patrón es? ¿Qué patrón es? Por favor, chicos, esto le van a repetir hasta el cansancio. Es pregunta, a ver, no diré pregunta de examen, son preguntas de exámenes. En el teórico, en el práctico, les van a venir a montones. Que ustedes identifiquen, ¿es obstructivo, es restrictivo, es mixto? ¿Qué cosa es? ¿Cuánto es el índice de Tifenó? Los van a tener locos con esto. Así que, por favor, aprendamos bien esta parte. Muy bien. Patrón obstructivo, ya ustedes lo van a poder ver. Ahora, en el patrón obstructivo, dime. Para el índice de Tifenó, ¿hasta dónde es normal? Ya lo vamos a ver, para que no te confundas, porque son los valores parecidos al volumen, a la capacidad vital forzada. Hay un cuadrito para que ustedes lo puedan ver. Pero miren, ¿qué pasa si ese obstructivo, ustedes saben que es un asmático? Hay una parte de la prueba donde le dan broncodilatador. El broncodilatador, ¿qué cosa es? Es un agonista beta 2. Efecto simpático. ¿Y qué cosa es el simpático? Broncodilatación. Y entonces, si el paciente es asmático y usa su broncodilatador, esperamos el tiempo apropiado, y le hago la espirometría nuevamente, ¿qué pasa si no cambia? No es asmático. Es otra cosa. Pero ¿qué pasa si cambia? Miren, aquí está el asmático. Pre-broncodilatador. Post-broncodilatador, miren, ¿dónde está? Más de 200 mililitros ha mejorado. ¿Qué cosa es? Asma. Fenómeno, perdón, patrón obstructivo. Patrón obstructivo. Miren la curva. Con asma, bien cóncava. Con su broncodilatador, menos cóncavo. Pero de todas maneras es cóncavo, porque es un patrón obstructivo. Miren la normal. Muy bien.
casi normal. ¿De acuerdo? Miren, buen pico o flujo o volumen en un segundo, más o menos buen volumen. ¿Qué pasó aquí? Miren, 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 miren. ¿Cuánto ha botado? Más o menos. Más o menos. Pero recuerden algo que ya les voy a explicar luego. ¿Pero qué pasó con el volumen? Ha disminuido. Miren el índice de difenol. 92%. Claro. ¿92% de qué volumen? De un volumen chiquito. Ojo, capten bien. Antes de pasar ahí. Volumen bajo, a ver, ¿cuánto estaba el predictivo? 66.8. ¿Cuánto fue? 2.56. Más o menos, ¿qué porcentaje de menos tiene? ¿Qué porcentaje de menos de 3.83 que fue, que era el 60, ahora al 2.56? ¿Cuánto? Bastante. ¿Será más del 80%? ¿Menos del 80%? Más o menos. Este es un patrón restrictivo. ¿Por qué les traigo esto? Porque en el patrón restrictivo puro, miren el índice de difenol. ¿Se altera? No se altera. Porque el volumen poquito que tiene, lo puede botar en un segundo. Entonces no se altera. Inclusive puede ser un poquito más alto, como en este caso. Pero la capacidad vital forzada, ¿cómo está? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si este al mismo tiempo tiene esta curvita? ¿Qué significa? Que no solo tiene restricción, sino también tiene, ¿qué cosa? Obstrucción, un patrón mixto. Quiere decir que acabamos de estudiar bien el obstructivo, ¿no es cierto? Y acabamos de introducirnos en el restrictivo y el mixto. Vamos a ver en qué consiste eso. Miren, esta es la curva del flujo normal en una espirometría. Ya hemos estudiado que este es en un obstructivo, ¿no? Menos volumen expiratorio en un segundo y una curva cóncava. Miren el restrictivo. Tiene la misma forma que el normal. ¿Pero en qué volumen? Chiquitito. Porque no tiene mucha distensión. Es una fibrosis, es una restricción. No puede llegar a 6 litros. Es menos. Pero ¿cómo es la formita? Parecida. Parecida. Si acá le hacemos botar en un segundo, miren, más o menos ha botado bien. Muy bien. Y ahora sí, acá lo vamos a entender todo. Muy bien. Validamos primero el examen. ¿Es la curva válida? ¿Es correcta? ¿No tosió? ¿Sopló desde el primer? Sí, sí, sí. Muy bien. Curva válida, sí. ¿Es la curva reproducible? O sea, ¿lo pudo hacer 3 veces? Sí, sí, sí. Muy bien. Primera medida, índice de difenol. 0.7 o 70% es lo mínimo normal. ¿Es menor el índice de difenol de 0.7? No. Entonces no es obstrucción. Índice de difenol 0.7, eso o más, no es obstructivo. ¿Qué pasa si es menor? Si es menor, ¿qué cosa es? Patrón obstructivo. ¿Se acuerdan que les dije? Mirémonos bien, índice de difenol 0.7. Más de 0.7 no es obstructivo, definitivamente. Menos de 0.7, sí señor, es obstructivo. Muy bien, segundo parámetro. Nos vamos para acá. No es obstructivo. Aquí. Entonces vamos a ver cuánto botó de la capacidad vital forzada en relación a la predicha, a la que tenía que botar. 80% o más, normal, no es restrictivo. ¿No es esto? Es normal este paciente. No tiene fenómeno obstructivo, no tiene fenómeno restrictivo, normal. No tiene fenómeno obstructivo, es más de 0.7 el índice de difenol, pero su capacidad vital forzada es menor del 80%. Me estabas preguntando por ahí el porcentaje.
80%. ¿Es menor? ¿Qué cosa es? Restrictivo. Ahora, si es más de los 65 pero menos del 80, grado leve. Si es de 50 a 64, moderado, y así menos de 35%, muy severo. Poquito volumen. Una pregunta, aunque este patrón sea normal, eso no depende si puede que también la persona tenga patología igual. Recuerda que nos tomamos varias pruebas antes y solamente tomamos las 3 primeras y las validamos. ¿Recuerdas esto? Perdón. ¿Recuerdas esto? Validamos, ¿no? Que no haya tos, que no haya interferencia, que esté bien adaptada a la boquilla, que la pinza de la nariz no esté suelta y que haga el examen bien. O sea, no hay duda del examen. Si hay duda del examen, no lo analizamos eso. Hay varias espirometrías que se cancelan. ¿Cuántas veces le puedo hacer soplar al paciente? 8. Si en la 8 no tengo mis 3 curvas válidas, señor regrese. No, pero señor regrese. Porque si él sigue inspirando, ¿qué va a pasar? La alcalosis respiratoria se me va a desmayar. Así que, no, regrese. Son curvas validadas. Entonces, si es curva validada, índice tifenol más de 0,7 y la capacidad vital forzada más de 80, ese paciente no tiene nada. Es decir, no tiene ni patrón obstructivo ni patrón restrictivo. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda sobre el patrón restrictivo? Perdón, jóvenes, ya les dije chicos, no, son jóvenes. Aunque no se ofendan porque mis colegas les dicen chicos, a pesar de que sean menores que yo, pero los chiquean ustedes. No me gusta eso. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda del patrón restrictivo? Índice de tifenol. ¿Cómo está el índice de tifenol? Normal, normal en el restrictivo. Solamente es que está afectada la capacidad vital forzada menor del 80%. Muy bien. Sigamos. Ahora, índice de tifenol menos de 0,7, sí, patrón obstructivo. ¿De acuerdo? Con solo esto yo ya estoy diciendo que es patrón, pero ahora me voy a la capacidad vital forzada. ¿Es menor del 80%? Si es sí, ¿qué es patrón? Listo. Restrictivo y obstructivo. Si no es, solamente es esto, ¿qué cosa tengo? Un patrón obstructivo puro. ¿Cómo lo valoro? Con el volumen de expiración forzado de 1 segundo, que tiene que ser 80%. Si es del 80 al 65 es grado leve, moderado, severo y muy severo. ¿Esto lo hago en base a qué? Al volumen expirado forzado en 1 segundo. Solo lo uso para medir al patrón obstructivo. Muy bien, chequeemos. Curva normal. Ninguna pregunta, ¿verdad? Esta curva que no bota todo el volumen en 1 segundo. BEF 1 bajo. Curva con concavidad. ¿Qué patrón es? Obstructivo. Ahora miren. Respira normal, bota normal. Índice de tifenol normal. Pero es un volumen pequeñito. Miren la inspiración, miren la expiración. ¿Qué fenómeno es? ¿Qué patrón, perdón? Patrón restrictivo. Muy bien. Ahora, hablemos de causas no ventilatorias. Causas no ventilatorias. Si yo tengo una vía aérea extratorácica, o sea, la parte alta de la tráquea, que tiene una obstrucción, miren cómo va a ser. Voy a poder expirar normalmente, pero voy a tener problema inspiratorio. Me puede salir alterada, un poco alterado, la capacidad vital forzada de mi espirometría, pero no es culpa del pulmón. Segundo caso, el B, una obstrucción intratorácica variable. Intratorácica quiere decir que de pronto varía en la inspiración, o en la expiración, o en ambas, o en ninguna. La limitación se produce más en la expiración. Cuando la tumoración es intratorácica, la inspiración no tiene problema, en la expiración puedo tener un problema. Y no es un patrón obstructivo de vía aérea. Y por último, al hacer una obstrucción fija, sea intra o extratorácica, me bloquea ambos, tanto la inspiración como la expiración.
Muy bien, para terminar, jóvenes, grábense de memoria, apréndanlo de memoria, pónganlo en una tablita en su muñeca para, no para plagiar, sino para repasar. Capacidad vital forzada, normal o disminuida, sospecha de obstructivo. DEF1 disminuido y el índice de Tiphenol disminuido, estos dos, ¿qué cosa me hacen? Obstructivo. Muy bien, mi capacidad vital está baja. Mi DEF1 puede estar bajo, pero mi índice de Tiphenol normal o alto. ¿Qué cosa es? Restrictivo. Tengo bajo en todos. Listo. Sencillo, ¿no es cierto? A ver, les quiero ver. Muy bien, chicos. Muchas gracias.